El que sabe estar de rodillas ante Dios, sabe estar de pie ante cualquier situación. Y hoy en día vivimos en un momento muy delicado, un momento complicado, con una situación de crisis debido a la pandemia y debido a muchas otras circunstancias, donde estar de pie es difícil, donde lo más fácil es rendirse, pero no rendirse en una actitud de dependencia, sino de tirar la toalla, de no querer luchar, porque la situación que vivimos con la pandemia y con la crisis económica que la acompaña, y las crisis de relaciones y las crisis personales de autoestima, nos llevan más a tirar la toalla, a estar no de rodillas, sino tumbados en el suelo. Y el llamado de Dios de hoy es a estar de rodillas delante de Dios, porque eso nos va a dar confianza, nos va a dar poder, pero delante de cualquier circunstancia poder ponernos de pie y declarar que por encima de las circunstancias está Dios. A principios de esta semana, Dios me había dado esta palabra, me había dado un texto que vamos a leer ahora a continuación, que se encuentra en Efesios 3, del 14 al 21. Y curiosamente, si no recuerdo mal, fue el martes, recibí un vídeo de una persona que me envió de la iglesia, un vídeo de una predicación de una niña en Brasileiro. Curiosamente el tema era exactamente el mismo, y yo sentí paz, porque entendía que lo que Dios estaba era confirmando que esa palabra era para esta semana, para nosotros hoy aquí. Y aunque evidentemente la forma de presentarlo es un poco diferente, pero el mensaje profundo y el mensaje actual y pertinente es exactamente el mismo. Vamos a leer en Efesios capítulo 3, los versículos 14 a 21. Efesios 3, 14 a 21, que ya lo tenemos en la pantalla. Es Pablo, que está escribiendo a la iglesia en Éfeso y dice: cuando pienso en todo esto, y está hablando de situaciones por las que había estado atravesando especialmente Pablo, dice: caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos os fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en vuestro corazón a medida que confiéis en Él. Echaréis raíces profundas en el amor de Dios y ellas os mantendrán fuertes. Espero que podáis comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimentéis el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces seréis completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su poder, que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Pablo, que había pasado por situaciones difíciles de persecución, de tribulación, incluso de enfermedades, y un pueblo, el pueblo de los cristianos, los primeros cristianos que habían pasado por momentos de dificultades, reciben una palabra de parte de Pablo, donde le está diciendo: dobla tus rodillas por todas estas cosas que han sucedido. Porque cuando tú doblas tus rodillas, recibes fortaleza a través del poder del Espíritu Santo. Y eso genera en ti una vida de adoración. Casi eso podría ser el resumen de todo lo que quiero compartir con vosotros. Pero fijaos que Pablo empieza diciendo, por eso, está relacionando lo que va a decir ahora con lo que estaba contando antes: doblo mis rodillas. Y la clave de todo este pasaje que yo he leído es doblar las rodillas, es caer sobre nuestras rodillas. Ahora, ¿qué es y por qué doblar las rodillas o caer de rodillas? En el diccionario de la lengua española, cuando se refiere más que al diccionario, es un diccionario explicativo, dice: de rodillas generalmente es una señal de respeto, de veneración, y en muchas ocasiones tiene la connotación de castigo o penitencia. Cuando yo era pequeño en el colegio nos castigaban de rodillas contra la pared, y si el castigo era un poco más fuerte te ponían libros en las manos que poco a poco iban cayendo y te obligaban a levantarlos. Pero el sentido que Pablo le está dando aquí es diferente, porque cuando en la Biblia se habla de rodillas, se está refiriendo casi siempre de rodillas delante de Dios como una actitud de sumisión, pero no la sumisión de la explotación de persona a persona,
sino de acatamiento, de respeto. Y al final termina siendo una actitud de adoración. El hombre solo debe arrodillarse ante Dios. Es un mensaje que aparece en la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. E intencionadamente menciono esos dos libros porque voy a poner ejemplos de los dos libros. Del principio, Génesis, de la historia del pueblo de Israel, y de Apocalipsis, de lo que en un futuro vamos a poder disfrutar. Ahora, el orar o el adoptar la posición de rodillas es una costumbre muy habitual entre los judíos y entre los musulmanes. Todavía, al día de hoy, ellos practican sus oraciones de rodillas sobre el suelo. Nosotros, cuando decimos de rodillas, a veces es simplemente doblar las rodillas, pero como lo hacen ellos habitualmente es incluso inclinando su cabeza hasta tocar con la cabeza en el suelo. Lo cual es una actitud en la que todo tu cuerpo se está inclinando, aislando de todo lo que tienes a tu alrededor para centrarse, enfocarse en una sola cosa. Voy a poner dos ejemplos que se mencionan en la Biblia, que los conocemos todos, pero para entender cómo era una costumbre habitual. ¿Os acordáis de José y sus 11 hermanos, verdad? José era el preferido, no era el más pequeño porque después vino Benjamín, pero cuando él era pequeño era el enchufado del padre. Y el padre trataba a José con diferencia sobre todos sus hermanos, hasta el punto de que le regalaba ropa del Corte Inglés, en lugar de la ropa del mercadillo que le compraban a los demás hermanos. Todos llevaban su ropa de campo, mientras que él llevaba una túnica de colores preciosa. Y José, que además era iba a decir agresivo, pero que era un hombre que no pensaba mucho, un niño que no pensaba demasiado lo que decía, pues un día se le ocurrió contarle a su padre y a sus hermanos un sueño que él había tenido. Y en el sueño aparecían 11 espigas. Aparecían realmente 10 espigas, pero esas 10 espigas se inclinaban delante de una espiga. Y la explicación que él da es que llegará un día en que vosotros 10 hermanos míos os vais a inclinar delante de mí. Claro, si el enchufado encima tiene sueños de grandeza, como aparentemente José estaba haciendo con sus hermanos, pues provocó en ellos la ira y el deseo de venganza, cosa que hicieron. Recordáis la historia, que lo vendieron, luego estuvo trabajando para Potifar en una casa noble, luego estuvo en la cárcel, pero él terminó estando en el palacio, siendo el primer ministro de Egipto. Cuando él se encontraba como gobernador de Egipto, el hambre llegó a la zona de Canaán, que era donde vivían sus hermanos y su padre, en Israel. Y sus hermanos fueron a buscar alimentos a Egipto, porque se sabía que en Egipto había almacenes con grano y con alimentos. Cuando se acercaron a José, sin saber que José era su hermano, era el primer ministro de Egipto, se arrodillaron, dice, se postraron en el suelo delante de él. Por lo tanto, era una costumbre muy habitual cuando te encontrabas con una persona más importante que tú. Y sabéis toda la historia, ¿no? José no se declara como su hermano hasta que les hace ir a por su hermano más pequeño, que él no conocía, les hace venir con el hermano pequeño, luego traer al padre, y llega un momento en que él descubre su identidad, y llorando amargamente les dice: yo soy aquel José que vosotros vendisteis. Y Dios le había restituido en el lugar que aquel sueño le había indicado hacía muchos años. Y la actitud de sus hermanos sigue siendo exactamente la actitud de ponerse de rodillas, pero en este caso no se dice que lo hicieran físicamente. Su actitud fue la de humildad, de pedirle perdón, de reconocer que lo habían hecho mal con él y de someterse a él como el primer ministro de Egipto y seguir todas las instrucciones que José les había dado. Hay otro ejemplo en la Biblia donde se habla de postrarse de rodillas. Todos conocéis la historia de Esaú y Jacob, ¿verdad? Los dos pelearon por la primogenitura. Y como al final Esaú se la vendió por un plato de legumbres, de lentejas o de lo que fuera, pues al final Jacob, haciendo trampa, le robó la bendición a Esaú. Esaú nunca le perdonó eso y Jacob tuvo que andar errante toda su vida. La vida de Jacob es una vida impresionante, un hombre ambicioso, al que en un sentido yo le admiro, aunque en otro utilizó las trampas como para alcanzar su posición a la que él ambicionaba. Pero después de muchos años, cuando él ya tenía hijos, tenía familia, tenía nietos, él decidió que no quería morir sin antes reconciliarse con su hermano Esaú. ¿Y qué hizo? Organizó un viaje de muchos kilómetros por el desierto como para encontrarse con su hermano. Envió emisarios
con regalos para Esaú, porque sabía que era una manera de aplacar su ira, y él le pedía a Dios que no se produjese un rechazo por parte de Esaú. Cuando Esaú se acercaba, Jacob se postró en tierra, eso es lo que dice literalmente, pero lo que hizo fue ponerse de rodillas hasta que su cabeza tocaba en el suelo, y dice que lo hizo 7 veces seguidas. El 7 es el número de la perfección en la Biblia, y cuando usted dice que lo hizo 7 veces, quiere decir que lo hizo intencionadamente y además de una manera deliberada, como para que eso surgiese el efecto que le esperaba en su hermano. Su hermano se acerca, le abraza con una sonrisa. Al final se produce un reencuentro entre los dos. Pero la actitud de Jacob fue la de postrarse, la de someterse, la de hacerle convertirse en dependiente incluso de su hermano Esaú para conseguir el perdón por parte de su hermano. Doblar las rodillas no es solamente un acto físico, aunque los dos ejemplos que hemos visto son actos físicos de doblar las rodillas y postrarse en el suelo. Pero en la Biblia va unido siempre el acto físico de doblar las rodillas con lo que es la actitud del corazón de las personas. Por eso nosotros podemos decir, cuando decimos vamos a arrodillarnos delante de Dios, evidentemente es un buen ejercicio, y voy a explicar por qué, pero es un buen ejercicio hacerlo físicamente, ponernos físicamente de rodillas, porque nos abstrae un poquito de nuestro entorno. Pero lo importante es la actitud del corazón, porque uno puede ponerse de rodillas y estar pensando en el partido de fútbol de ayer. Pero cuando uno se pone de rodillas y su actitud es la de centrarse en Dios y tener una actitud de dependencia y de reconocimiento de quién es Dios, eso es lo que Dios espera. Ahora, ¿es tan importante la posición tanto física como interior? Pues sí, la palabra dice que es muy importante, porque además a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, incluso en la vida normal, era un ejercicio habitual. Hoy en día entre nosotros no es habitual. Nosotros cuando le vamos a pedir perdón a alguien, pocas veces nos ponemos de rodillas. Pero en aquel entonces era una cosa muy habitual. La posición tanto física como interior tiene un gran poder. Y eso es a donde quiero llegar en esta mañana. Porque es un acto de humildad. Cuando yo me doblo físicamente, aparte que supone un esfuerzo, y más aún para algunos que tenemos una cierta edad como yo, lo que está haciendo es rompiendo mi orgullo. Si yo ante una persona o ante Dios me pongo de rodillas, me estoy humillando, me estoy poniendo en una posición en la que yo bajo, en la que yo menguo, en la que yo me vuelvo más pequeño frente a alguien a quien estoy viendo todavía más grande de lo que es. Ante Dios es un acto de sometimiento, de dependencia, de reconocimiento de su autoridad. Es como si nosotros estuviéramos pidiendo a Dios, quiero que intervengas de una manera especial, con misericordia y con perdón, pero también con victoria, con la serenidad y la confianza frente a una situación de peligro o una adversidad. La verdad es que la posición de rodillas, y lo voy a decir en el doble sentido, físico, y en cuanto a la actitud de nuestro corazón, nos ayuda a concentrarnos, decía antes. Doblar las rodillas supone un esfuerzo, y humillarnos delante de Dios o de quien sea, pero especialmente de Dios, también supone un sacrificio y una entrega, igual que lo que hizo Él con nosotros. Doblar las rodillas nos hace perder estatura física, nos convertimos en personas más pequeñas, y no es una humillación, sino que es un acto de humildad, que es muy diferente. Doblar las rodillas muchas veces nos imposibilita o nos dificulta reaccionar de una manera rápida y fácil. Por eso nos convierte en personas dependientes. Y a veces adoptar esa posición de dependencia es tan necesario para nosotros, sobre todo en una sociedad que nos repite continuamente, tú vales mucho, el poder está en ti, la fuerza está en ti, el futuro depende de ti. Y aunque parte de eso es verdad, pero realmente nos toca ponernos de rodillas delante de Dios. Si tenemos dificultades físicas, nos convierte en ultra dependientes, sobre todo para levantarnos. Si yo ahora me pongo aquí de rodillas y no tengo donde agarrarme con una mano, me costaría trabajo ponerme de pie. Y lo que quiero ver con vosotros hoy es situaciones en las que al doblar, el doblar las rodillas, el postrarse delante de Dios, influyeron directamente en la realidad visible.
situaciones en las que iban casi siempre acompañadas de poder, iban acompañadas de reconciliación, de restauración y muchas veces de poder. Y el primer ejemplo que quiero poneros es el ejemplo de la historia de Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel, ¿verdad? Donde vemos valor, donde vemos lealtad, vemos confianza, y una confianza que activa el poder de Dios a su favor o a nuestro favor cuando nos ponemos de rodillas. El rey Darío, en aquel momento, en Babilonia, había decretado de que había que arrodillarse delante de la estatua del rey o del rey cada vez que pasase por delante. Mientras que Daniel había prometido que nunca cometería idolatría, que es postrarse delante de nadie que no fuese delante de Dios. Dice, Daniel, cuando oyó que se había firmado la ley, fue a su casa. Se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas bien abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Parece una actitud de desafío, ¿verdad? Pues para Daniel era un hábito ponerse de rodillas en un lugar público, mirando a la ciudad y adorando a Dios. Daniel tenía la costumbre de orar de rodillas. Y creo que en gran parte su actitud de orar de rodillas, tanto física como en cuanto a la actitud de su corazón, es lo que marcaron la vida de Daniel. Daniel oraba como mínimo 3 veces al día. Daniel se negó a arrodillarse frente al rey Darío. Y sabéis que la pena por no arrodillarse delante del rey Darío era ser echado al foso de los leones, donde al final Darío tuvo que meter a Daniel. Su vida de oración de rodillas lo mantuvo firme, en pie ante los hombres y las circunstancias más adversas, porque Dios le libró de una muerte que era segura. Nadie salía del foso de los leones sin por lo menos haber llevado un mordisco. Y probablemente el mordisco de un león siempre, yo creo, terminaba con la vida de las personas. Pero él, de rodillas, todos los días, desafiaba a una ley, se postraba de rodillas 3 veces al día, con las ventanas bien abiertas, sin esconderse de nadie, y a cambio, Dios le protegió en el foso de los leones y salió con vida. Y la reacción de Darío, cuando al final descubrió que David no estaba muerto, no había sido atacado por los leones, fue de ponerle en un lugar importante. Antes de desobedecer y traicionar a Dios, Daniel decidió seguir doblando sus rodillas en público y desafiando incluso las leyes. Frente a muchas leyes injustas que tenemos hoy en día, frente a mucha información que está contaminando a nuestros hijos, a nosotros mismos y a la sociedad en general, ¿qué hacemos? ¿Nos agachamos? ¿Nos escondemos? ¿O somos capaces de ponernos primero de rodillas delante de Dios, reconocer nuestra dependencia de Dios y ser llenos de la fuerza, de la confianza y del valor que Dios nos da como para poder hacer frente a los ataques del enemigo? Frente a las leyes injustas, frente a las situaciones que están quebrando los valores y los principios de Dios, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Somos capaces de plantarnos y abrir las ventanas y proclamar? No se trata de ir a hacer una manifestación por la calle, que tampoco sería una mala idea, pero no se trata de eso. Se trata de que en el lugar donde yo estoy empiece por educar a mis hijos en los valores y principios de Dios, y donde yo pueda influir en mi ámbito profesional, tanto educacional como laboral, o en medio de la sociedad, hasta donde yo pueda tener influencia, que yo sea capaz de ponerme primero de rodillas, porque cuando yo me pongo de rodillas delante de Dios, sucede algo especial. Y Dios te da el poder como para ser librado de la cárcel, como para ser librado de los leones y como para ponerte en un lugar importante. Dios nos llama a doblar nuestras rodillas ante Él y Él se encarga de salvarnos de cualquier ataque y colocarnos en lugares de influencia. ¿Dónde encontramos nosotros el valor, la protección y la confianza? No hay otro sitio, no podemos equivocarnos. Solo de rodillas delante de Dios vamos a conseguir que Dios nos ayude para superar cualquier situación, para darnos el valor de ser testigos. Hay una situación todavía mucho más límite. Todos conocemos la historia de Esteban, ¿verdad?
En Esteban encontramos un modelo de intercesión. En Hechos se nos relata que a Esteban, uno de los primeros mártires, probablemente el primero, por lo menos de la era cristiana, le apedrearon. Mientras le apedreaban, porque le apedrearon hasta la muerte, Esteban oró y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. ¿Qué fue lo último que hizo Esteban antes de morir? Caer de rodillas y clamar, intercediendo por todos los que le estaban matando. Mientras lo asesinaban por su fe, él intercedía de rodillas hasta la muerte. ¿Puede haber una situación peor que ser muerto, que te estén matando apedreado? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Probablemente con queja, diciéndole a Dios: ¿dónde estás? ¿Por qué permites de que a mí me apedreen? ¿Por qué permites que me maten? O a lo mejor con la resignación: bueno, si el Señor lo ha querido. Esteban, cara a cara con las personas que le estaban apedreando, cayó de rodillas. Y cuando él estaba de rodillas, Dios le llenó de su espíritu y le permitió interceder y pedirle a Dios que perdonara a las personas que le estaban matando. A veces a nosotros nos cuesta trabajo perdonar a otros. Si tuvieras que estar en una situación como la de Esteban, ¿qué harías? Cuando tengamos que perdonar, cuando tengamos situaciones que son injustas y que podrían llegar hasta un límite como este, ponte de rodillas. Cae sobre tus rodillas, intercede por las personas que te están atacando, por las personas que te están haciendo daño, porque ponerte de rodillas desata el poder de Dios a tu favor. Puede haber situaciones diferentes para nosotros, por supuesto, pero ¿cuántas veces percibimos nosotros el poder que tiene la oración cuando estamos de rodillas? ¿Lo hemos probado alguna vez? A veces hasta nuestra oración es tan tímida que cuando oramos al Señor le decimos: sí es tu voluntad, y eso es correcto. Pero es que de antemano a veces sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, ¿verdad? Señor, si es tu voluntad, dame fuerzas para evangelizar en Ribeira, para salir y poder compartir las buenas noticias a otros. No le pidas a Dios si es su voluntad, porque ya te ha dicho que es su voluntad, no solo es su voluntad, sino que es una instrucción que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas en situaciones límites, cuando no tenemos dificultades para perdonar, ponte de rodillas y pídele a Dios la capacidad de interceder por otros, por quienes te están incluso haciendo daño. Dios nos permite afrontar el sufrimiento extremo como el de Esteban con un sentido de propósito, porque el martirio de Esteban fue el principio de uno de los mayores cambios en la historia. Y os voy a explicar por qué. ¿Sabéis quién le sujetaba la ropa a Esteban mientras lo estaban apedreando? Era un chico que se llamaba Saulo. Saulo fue después Pablo. Y Saulo, que era uno de los que instigaba, o por lo menos estaría ahí silbando y azuzando a los que tiraban piedras, seguramente él tiró alguna, después tuvo un encuentro con Dios. Y estoy seguro que su primera imagen en la mente, aunque la palabra no lo dice, fue la de Esteban, siendo muerto apedreado. De un Esteban de rodillas, frente a sus enemigos, frente a los que le estaban asesinando, clamando perdón para ellos. Y estoy seguro que eso marcó la vida de Pablo, porque Pablo vivió de primera mano como una persona a la que él estaba atacando junto con todos los demás personas, fue capaz de ponerse de rodillas y orar e interceder por los demás. Una vez que a Jesús se le presentó un padre pidiendo la liberación de espíritus, de demonios de uno de sus hijos, lo primero que hizo fue ponerse de rodillas delante de Jesús. Y le dijo: mi hijo está endemoniado. Y leo la palabra: al pie del monte les esperaba una gran multitud, pero un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarle. Entonces Jesús reprendió al demonio
y el demonio salió del joven, y a partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Y aquí encontramos la escena. ¿Os imagináis a Jesús de pie? Seguramente estaría charlando con los discípulos o con las multitudes que estaban escuchando, y de repente aparece un hombre que, ¿qué hace? Se postra de rodillas delante de Dios, de Jesús. Jesús era Dios. Delante de Jesús. Y Jesús, por la fe de ese hombre, por la actitud de ese hombre, por la posición en la que le estaba pidiendo desde el fondo de su alma, por la sanidad o por la liberación de su hijo, Jesús sana de inmediato, incluso simplemente con declarar algunas palabras. ¿No nos pasa a nosotros muchas veces que estamos desesperados buscando soluciones en distintos lugares y no tenemos éxito? Eso ya le había pasado a este hombre. Había recurrido a los discípulos, pero no fueron capaces de echar fuera a los demonios. Y es cuando Jesús les habla acerca de la fe. Y dice a los discípulos, cuando vienen y dicen, mira, quisimos echarle el demonio, pero no fuimos capaces. Y Jesús le dice, si tuvierais fe como un simple grano de mostaza, que es una miniatura, le diríais a esa montaña que se mueva y se movería. Es la respuesta que Dios le da a los discípulos que no habían sido capaces de expulsar el demonio. Pero Jesús, con una sola palabra de autoridad, en base a la fe y la actitud de este hombre que vino a pedir por su hijo, lo sana y lo libera. Es una cuestión de fe en Jesús. Si le creemos a Jesús, no solo en Jesús, sino a Jesús, si le pedimos con fe, Jesús sana y Jesús libera. ¿Qué movió a este padre a buscar a Jesús? Lo que había escuchado de él, pero eso despertó en él una fe. Y esa fe le hizo entender de que si tú te pones de rodillas delante de Jesús, que es Dios mismo, se va a producir un milagro. ¿Cuántas veces no vemos milagros en nuestra vida o en la vida de otras personas porque simplemente no hemos buscado a Dios de una manera correcta? A veces pensamos, bueno, yo solo pido a Dios y si Él quiere que lo haga. Dios quiere el bien de nosotros. Y es verdad que Dios es soberano y a veces permite situaciones que no son las que nosotros desearíamos o las que a nosotros no nos parecen las mejores. Pero Dios espera ver nuestra fe, esa que le decía a sus discípulos, que si fuera tan pequeña como un grano de mostaza, seríamos capaces de mover una montaña de sitio. Y no se trata de el juego de si muevo o si no muevo la montaña, sino de la capacidad y el poder que tiene la fe en Jesús. ¿Qué movió a Jesús a sanar a su hijo? La fe de este hombre y la actitud. ¿Cómo estaba? De rodillas. Jesús resucitó a la hija de un líder religioso. Algunos dicen que era un líder religioso y en otras versiones dice que era un líder militar. La fe fue acompañada de su actitud, igualmente de rodillas. La niña estaba muerta y el padre desesperado que había escuchado a Jesús cree que Jesús tenía poder como para resucitarla. Y Jesús, cuando ve la fe y la actitud de este hombre, del Padre, va y le resucita. ¿Cómo actuamos en situaciones extremas? ¿Nos desesperamos? ¿Nos resignamos? ¿Nos lamentamos? Este padre era religioso o militar, me da exactamente igual, pero lo que hizo fue aplicar su fe y se presentó delante de Dios. Probablemente antes habría llamado al médico, habría hecho todas las cosas que estuvieran a su mano. Pero en las situaciones límites, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos presentamos delante de Dios de rodillas? La fe y una actitud de rodillas activa la compasión de Dios, quien hace milagros. Y hay otra situación, cuando Pedro resucita a Dorcas. Nosotros en la época de Jesús siempre ponemos como ejemplo los milagros de Jesús, pero sus discípulos hicieron milagros. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro, lo pusieron en un cuarto de la planta alta, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida, y entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego, ¿qué hizo? Se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo, dijo,
Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro, se sentó. Dorcas estaba muerta. Los creyentes habían avisado a Pedro porque sabían que Pedro era un hombre que había sido capacitado por Jesús como para hacer milagros. Y declara a Pedro que Dorcas ha resucitado, le toma de la mano y la levanta. Pedro aplicó la autoridad que Jesús había delegado en él. Porque los milagros que Dios puede hacer a través de nosotros los hace Dios y no nosotros. No se trata de mí, se trata de Dios usándome a mí. Pero yo tengo que estar dispuesto ¿a qué? A ir al lugar donde hay una necesidad, en este caso una muerte, que hasta se nos podría dar a nosotros si Dios nos dijera vete y ora por esa persona. Pero lo que hizo Pedro fue arrodillarse y orar. Y simplemente tuvo que declarar que Dorcas estaba viva. Y Dorcas se levantó. ¿Quién sanó? Por supuesto, fue Dios. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? La de sumisión de rodillas delante de Dios, a la autoridad de Dios. Le creyó a Dios y además aplicó esa autoridad que Jesús había delegado en él. ¿Qué harías si te piden oración para resucitar a un muerto o ante cualquier situación difícil y aparentemente irreversible? Solo nos queda una solución: caer de rodillas delante de Dios, que es el que tiene la autoridad sobre todo lo creado, y permitir de que Él actúe a través de nosotros. Por eso nunca se te ocurra orar por una persona sin decir en el nombre de Jesús. Porque tú y yo no tenemos autoridad propia. Tenemos una autoridad delegada por Dios. Pedro tuvo otra situación en la que también cayó de rodillas. ¿Os acordáis que había estado pescando toda la noche y no habían pescado nada? Estaban desanimados. Y Jesús viene y le dice: echad las redes y pescaréis. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, que habían tenido una pesca abundante, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí porque soy un hombre tan pecador. Jesús había realizado un milagro para demostrar a Pedro y a los demás que estaban con él su preocupación por sus necesidades. Porque aunque a nosotros no nos parezca, Dios está pendiente de cada una de las necesidades que tenemos todos nosotros. Y Dios lo que desea es restaurarnos. Dios lo que desea es ser nuestro proveedor, es ser nuestro restaurador, nuestro sanador. Ahora, la reacción de Pedro es de asombro, pero también de agradecimiento. ¿Y cómo mostró su agradecimiento? Cayendo de rodillas. ¿Cómo agradecemos nosotros a Dios tantas cosas que hace cada día por nosotros? Adoptamos una posición de sumisión. Y cuando hablo de posición, me estoy refiriendo tanto a la posición física como a nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón. Y vuelvo a repetir, yo puedo ponerme de rodillas 1000 veces, pero estar pensando en lo que sea. Lo que cuenta para Dios es la actitud del corazón. Pero si además va acompañada de una actitud física, me ayudará a concentrarme, me ayudará a sentirme lo que soy, una persona dependiente de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Reconocemos los milagros de Dios? ¿Cómo lo agradecemos? La reacción de Pedro fue espontánea. No dice que se fue al manual y dijo: ¿qué hay que hacer para darle gracias a Jesús? No, automáticamente cuando vio el milagro, cayó de rodillas. Y me gusta la expresión cuando dice caer de rodillas, porque es como una acción involuntaria. Es que ya no pudo más. El cuerpo mismo le pedía caerse de rodillas delante de Jesús para darle gracias. Fijaos si estaba acostumbrado a ponerse de rodillas, que fue una reacción automática y espontánea. ¿Dónde está nuestra costumbre de arrodillarnos delante de Dios agradeciéndole lo que hace por nosotros? Antes hablábamos de Saulo, ¿verdad? El que estaba a los pies de Esteban cuando murió apedreado. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, llegó un momento en que tuvo un encuentro con Jesús. Vio una luz muy fuerte, cayó al suelo, por tanto estaba en el suelo, y preguntó con quién hablaba. Cuando había una persona que le preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le preguntó: ¿quién eres? Y Jesús, Dios, le dio a entender de que era la persona a quien perseguía. Y la pregunta de Pablo fue: ¿qué quieres que haga?
Él seguía en el suelo, en actitud de reconocimiento de quién era Dios. Ya sé que podemos decir, no, eso fue que la luz fue tan fuerte que se cayó al suelo y se quedó en el suelo. Yo estoy seguro que ese diálogo que se nos cuenta en Hechos es una conversación que Pablo tiene en el suelo de rodillas. Pablo sabía muy bien quién era Dios. Lo que no había identificado es a Jesús con el Mesías que esperaban, pero él sabía muy bien cómo habla Dios. Y él entendió cuando preguntó ¿quién eres tú? Y cuando él le preguntó ¿qué quieres que haga? Él entendió perfectamente delante de quién estaba. Y él estaba de rodillas. Cuando Dios nos habla, ¿qué hacemos? Le preguntamos, mostramos una actitud de humildad y de reconocimiento de su señorío, aceptamos ser ministrados por otras personas como tuvo que hacer Pablo por Ananías y Zafira. Probablemente Ananías y Zafira, con toda seguridad, tenían menos conocimiento de la palabra que Pablo. Pero Pablo durante unos meses estuvo con Ananías y Zafira, con una actitud de humildad y de reconocimiento. Y todo eso empezó desde el suelo. De rodillas cayó Pablo, Pablo estaba en el suelo cuando tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Os acordáis del carcelero de romano, de Filipos? Cuando se abrió la cárcel en Filipos, hay una actitud de arrepentimiento, de miedo y de paz. El carcelero pidió una luz. Había producido un terremoto y él pensó que todos los presos habían escapado. Entonces pidió una luz, corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Ante el miedo a que se hubieran escapado todos los presos, este hombre quiso quitarse la vida, porque sabía que se la jugaba. Sin embargo, Pablo y Silas evitaron de que este hombre perdiera la vida, y él no tuvo más que hacer que caer de rodillas delante de Pablo y de Silas. Delante de dos hombres, sí, claro, porque quien estaba detrás de esos dos hombres era el Jesús, era Dios, que es el que había producido el terremoto, el que había permitido ese terremoto, para que Pablo y Silas fueran liberados y encima el carcelero llegase a conocer a Jesús. El carcelero cayó de rodillas y no preguntó, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Creéis que Dios va a venir a salvarme? No. Él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y fue salvo él y su familia. El carcelero cayó de rodillas preguntando qué debo hacer. Ante el miedo recibió una palabra de ánimo de Pablo y Silas, y en una actitud de sumisión y de reconocimiento de lo diferente que eran y tenían. Frente al miedo, ¿cómo reaccionamos nosotros? Cuando alguien nos presenta una situación de esperanza, nos arrodillamos en humildad y pedimos ayuda. Le falta esperanza. Nosotros le prestamos ayuda. De rodillas mostramos nuestro deseo de recibir a Dios, de tener paz en medio de los problemas. ¿Cuántas veces el miedo nos lleva a ni siquiera dirigirnos a Dios? Porque creemos que no nos va a escuchar. Y enseguida tenemos a Satanás diciéndonos en el oído: Dios no te va a escuchar, eso te pasa porque no eres fiel a Dios. Y empieza a contarle muchas mentiras. Y nosotros tenemos miedo, nos callamos, escapamos. El carcelero no tenía a Dios en su vida, pero cayó de rodillas y preguntó qué había que hacer para ser salvo. Y fue salvo él y toda su familia. Se le fueron los miedos, porque tenía la confianza de que Dios estaba con él, y Pablo y Silas se lo habían dejado claro. Ya estoy terminando, pero quiero terminar con dos situaciones. Una de ellas es nuestro ejemplo. El ejemplo por encima de todos los ejemplos, que es Jesús y su actitud diaria de rodillas, que demostraba su dependencia del Padre. Jesús tenía por costumbre todos los días, cuando se levantaba, irse a un lugar apartado, ponerse de rodillas y hablar con el Padre. Pero ¿qué necesidad tenía Jesús, si era Dios, de tener esa dependencia del Padre? Jesús lo dejó muy claro. Si él dijo en varias ocasiones: si yo no tengo esa relación de dependencia con mi Padre, no soy nada. Conocéis al Padre porque me conocéis a mí, porque me habéis visto a mí. Por tanto, si Jesús necesitaba diariamente caer de rodillas y tener un encuentro personal con el Padre diariamente para que el día le fuera bien, ¿somos nosotros más chulos que Jesús?
que no necesitamos cada día de Dios para nuestra vida diaria. Hubo un momento en la vida de Jesús que fue tal vez la más crítica. Él sabía que esa noche le iban a entregar. Y la Biblia dice que él estaba muy angustiado, porque él sabía que había llegado el momento en el que lo iban a detener, lo iban a maljuzgar y lo iban a crucificar en la cruz. Y aunque él sabía que iba a resucitar, pero el sufrimiento de Jesús no eran solamente los clavos, era que él estaba cargando sobre su vida los pecados míos, los tuyos y los de toda la humanidad, los pasados, los presentes y los futuros. Y esa carga era mucho más pesada, o era mucho más dolorosa que los propios clavos. Y cuando se iba acercando ese momento, la palabra dice que se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué hizo Jesús en una situación extrema, donde sus emociones y sus sentimientos eran contrapuestos? Porque sabía que venía a cumplir una misión y la iba a cumplir. Y por encima de todo iba a obedecer a Dios. Lo tenía muy claro, se lo dice al Padre. Pero también tenía esa sensibilidad, esa situación de sufrimiento anticipado frente a lo que iba a pasar. Se arrodilló y oró. Oramos de rodillas diariamente. Tenemos una vida de rodillas de oración. Mostramos dependencia y sumisión a Dios. ¿Y qué hacemos en los momentos críticos? ¿Nos quejamos de Dios? ¿Nos lamentamos por lo que nos está pasando? ¿Le echamos la culpa a otras personas? ¿O simplemente nos ponemos de rodillas, reconociendo lo que sentimos? Algunos dicen: ¿cómo es posible que aparezca ese texto en medio de la vida de Jesús? Un momento de debilidad. ¿Y por qué no? Si Él se mostró como hombre para dejarnos ejemplo de lo que es un ser humano según el diseño de Dios. En situaciones críticas doblamos las rodillas, caemos de rodillas delante de Dios y tenemos una actitud de dependencia, de expresarle nuestros sentimientos. ¿Cómo será en la presencia de Dios? Y ahora voy a hablar un poquito del futuro. Os voy a leer unos textos. Pues dicen las Escrituras, Romanos 14:11, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Pablo ya estaba anticipando lo que va a ser nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. Una vida de adoración, porque doblar las rodillas es sinónimo de adoración. Leo otro texto. Filipenses 2, del 8 al 11. Está hablando acerca de Jesús, su actitud de venir a esta tierra, de hacerse hombre, de morir en la muerte más chunga. Y dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No solo hoy nos toca declarar que Jesús es el Señor, sino que en un futuro toda rodilla, que nos incluye a nosotros, se doblará delante de Jesús. Y en el libro de Apocalipsis, por eso decía que íbamos a hablar de Génesis y de Apocalipsis, pero en Apocalipsis hay varias referencias, yo solamente voy a leer una o dos. Cuando había que abrir el rollo, y no voy a explicar ahora todo lo que es el rollo, pero es una situación donde están los ancianos, los ángeles, y hay varias personas delante del trono donde está Dios. Dice: entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos, que representaban 12 tribus y 12 apóstoles, o sea, la iglesia y el pueblo judío, dice: y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron al Cordero, que era Jesús. ¿Sabéis que nos toca entrenar aquí para lo que vamos a tener que hacer allí? La adoración se demuestra postrándose
delante de Dios. Cuando vienen grandes multitudes vestidas de blanco y le preguntan a Dios, ¿y estos quiénes son? Y él dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué hicieron delante de Dios? Se postraron delante del trono y adoraron a Dios. La adoración y el ponerse de rodillas, tener esa actitud de dependencia y de reconocimiento de quién es Dios, van unidos. Quiero leeros un salmo, una parte pequeña de un salmo, y con eso voy a terminar. Salmo 95 dice: Venid, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también tomaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño de su cuidado. Los salmos están llenos de peticiones de que tengamos una vida de adoración unida, relacionada directamente con nuestra actitud de postrarnos y de arrodillarnos delante de Dios. La oración de rodillas nos da confianza y valor en Dios, y Dios no solo nos protege, sino que encima nos pone en lugares importantes, como pasó con Daniel. Nos permite interceder incluso en las situaciones límites por las personas que incluso nos están haciendo daño, como Esteban. Aumenta nuestra fe. El hijo del endemoniado, la hija del líder que había muerto, la resurrección de Dorcas, produce agradecimiento, como le pasó a Pedro después de la pesca milagrosa. Mueve al arrepentimiento y a la sumisión a Dios, como le sucedió a Saulo cuando se convirtió y tuvo su encuentro con Jesús. Mueve al arrepentimiento y además trae paz, como al carcelero romano, en medio de una situación que pudo ser muy complicada. Y Jesús nos deja un ejemplo claro de lo que debe ser nuestro hábito de dependencia diaria del Padre. Fuerza y enfoque en las situaciones críticas. Y por último, nos toca entrenarnos, no solo para el futuro, donde vamos a tener una actitud permanente de arrodillarnos delante de Dios, sino incluso para el presente. Porque a Dios le agrada ver nuestro corazón humillado, nuestro corazón de dependencia delante de Él, nuestro corazón de entrega. Hacerlo tanto físicamente como de corazón. Estamos empezando un año. ¿Qué tal el desafío de que por lo menos una vez al día seamos capaces de orar de rodillas? Y digo de rodillas en cuanto a actitud de nuestro corazón, pero si vuestro cuerpo lo permite, de rodillas físicamente. Porque cuando tú te pones de rodillas delante de Dios, te puedes poner de pie frente a cualquier situación. No va a haber situaciones que te van a hacer sentir un gusano, sino que te vas a sentir fuerte en Dios, porque tu actitud es la de vivir de rodillas delante de Dios. Y eso a Dios le alegra. Por eso se relaciona directamente la adoración con nuestra actitud de ponernos de rodillas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque, Señor, tú nos tratas de una manera especial, porque tú deseas, Señor, que nosotros vivamos delante de ti con una actitud de agradecimiento, con una actitud de reconocimiento de quién tú eres, con una actitud de dependencia delante de ti. Tú quieres potenciar nuestra fe, nuestra confianza en ti. Señor, gracias porque podemos venir delante de ti y mostrarte lo que sentimos hacia ti con toda sinceridad. Gracias, Señor, porque adorarte es postrarnos delante de ti. Y, Señor, queremos vivir un año 2021 postrados cada día delante de ti. Porque sabemos que cuando nos postramos delante de ti, nos ponemos poder en pie, enfrente de cualquier situación.
Y Señor, queremos vivir una vida de entrega, una vida de adoración, una vida de dependencia de ti, una vida de sumisión, una vida, Señor, de adoración permanente, donde tú seas lo primero, donde tú seas lo más importante y donde nosotros vamos a ser bendecidos, vamos a recibir fuerzas, vamos a recibir consuelo, vamos a recibir sanidad y liberación, porque cuando nos arrodillamos delante de ti, no solo activamos tu poder en nosotros, sino incluso en otras personas. Señor, queremos ponernos de rodillas delante de ti cada día este año para ser capaces de perdonar a otros, para poder interceder por las necesidades de otras personas, para que tú nos utilices como a Pedro y como a los demás discípulos a lo largo de la historia, que tú nos utilices para que en tu nombre sea hecha tu voluntad a través de nosotros. Por eso nosotros nos sometemos de rodillas delante de ti, para que seas tú el que nos utilice a nosotros para transformar la realidad. Señor, ayúdanos a doblar las rodillas cada día delante de ti, que nuestra vida sea una vida de dependencia y una vida de adoración integral. Y sabemos que tú lo vas a hacer cada vez que nosotros nos acercamos a ti. Ayúdanos a valorar la importancia que tiene vivir de rodillas delante de ti, porque nos permitirá estar de pie frente a cualquier circunstancia. Gracias porque tú lo vas a hacer. Y ahora te pido por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, por cada persona que nos está escuchando, para que, Señor, tú toques nuestros corazones y cambies nuestra actitud, si tiene que ser cambiada, para que sea esa actitud de vivir de rodillas delante de ti. Gracias porque tú lo vas a hacer cuando nosotros demos nuestros pasos también. Señor, bendícenos esta semana. Cuídanos y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén.